Hola a todos y todas, me presento, soy Nicolás Campos, voy a estar como ayudante en este curso de Informática 2. Actualmente soy estudiante de cuarto año en esta regional. Entré en 2016 y en 2017 cursé Info 2 con Nahuel. La verdad que me encantó la cursada y la materia en general, y fue por eso que en 2018 le pedí a Nahuel de estar como ayudante. Les dejo acá dos mails en el cual me pueden consultar en caso de dudas, pero sepan también que está el foro del campus, en el cual siempre estamos respondiendo a las consultas lo más rápido posible. La idea es que ahora les comente un poco sobre el TPO que realicé durante mi cursada y los problemas o inconvenientes que me surgieron. Bueno, como les decía, mi cursada fue en 2017 con Nahuel. Con mi grupo teníamos un montón de ideas para hacer, pero no nos decidíamos por una en concreto. Queríamos abarcar varias cosas que no, con distintas temáticas, digamos, por así decirlo, y a todos nos cerraba, pero a la vez como que era muy difícil elegir una en concreto. Fue entonces cuando le planteamos esta inquietud a Nahuel, el cual nos planteó la idea de hacer un proyecto, el cual podríamos vincularlo posteriormente con el casco que estaba trabajando su grupo de investigación. Obviamente a todos nos facilitó la idea y fue entonces que nos decidimos por hacer un brazo robótico que nos sirviera, que le sirviera de entrenamiento a la persona que lo necesite usar, digamos, y para que pueda adquirir nociones básicas de cómo usar el casco. Lo primero que hicimos fue plantear un diagrama en bloque que representara lo que queríamos hacer. El mismo, o sea, este diagrama en bloque de información básica pero esencial de las distintas etapas a realizar en el proyecto. Como se puede observar en la imagen, la entrada que habíamos pensado en un principio fue un teclado que simulara las señales enviadas por el casco. Una vez terminado el proyecto, se quitaría el teclado y se lo reemplazaría finalmente, ¿no?, por el casco. La idea era que nosotros no sabíamos en ese entonces cómo íbamos a representar estas señales, entonces teníamos que buscar alguna alternativa para poder probar el funcionamiento del brazo para finalmente probarlo en su conjunto con el casco. Luego de recibir la señal o lo que recibiéramos del casco, en ese momento no sabíamos muy bien qué íbamos a recibir, lo teníamos que interpretar en una aplicación hecha en Qt. Después de interpretar lo que recibíamos, se lo enviábamos a través de puerto serie al LPC o el microcontrolador. Lo que se enviaba era un comando que le decía qué extremidad y en qué sentido debía moverse. Por lo tanto, finalmente el LPC o el microcontrolador mostraba en un display el movimiento que se iba a realizar y generaba la señal PWM necesaria para mover los servomotores del brazo. Para quitar un poco el misterio, en principio nosotros creíamos que íbamos a recibir la señal directa del casco, pero luego de unas charlas con Nahuel nos explicó que en realidad el casco se comunicaba con una computadora en la cual corría una aplicación que permitía el envío de datos utilizando socket. Los datos que recibíamos básicamente eran dos: la acción y la potencia, separados por una coma. La acción representaba un sí o un no, o un estado activo y otro relajado, similar a lo que sería un true o false. Básicamente es para saber si la persona estaba eh, pensando en realizar la acción o simplemente estaba en un estado relajado donde no quería mover el brazo. Para entender un poco mejor el funcionamiento, vamos ahora a pasar a ver una máquina de estados del proyecto. En este cuatrimestre vamos a estar viendo cómo realizar máquinas de estados, las cuales nos van a ayudar
o facilitar a representar un problema o funcionamiento de un sistema para posteriormente pasarlo a código. En pantalla se puede ver la máquina que realizamos con mi grupo. No fue la primera versión que realizamos, de hecho en total, si no mal recuerdo, fueron 3 o 4 antes de llegar a la versión final. El funcionamiento es el siguiente. Hay dos modos de trabajo, uno continuo y otro que llamamos por disparo. El modo continuo solo necesitaba recibir el movimiento a realizar y lo ejecutaba continuamente hasta llegar al límite, el cual estaba establecido por los límites básicamente mecánicos del brazo o hasta que llegara un nuevo movimiento y finalizara el que estaba realizando y cambiara al nuevo movimiento que había llegado por puerto serie, que lo enviaba, como ya dije previamente, la aplicación en Qt. Por ejemplo, si estaba moviendo el brazo con codo hacia arriba, por ejemplo, y llegaba un nuevo comando que era para abrir la mano, se detenía ese movimiento que estaba realizando de subir el brazo y empezaba con el nuevo, en este caso, en este ejemplo, abrir la mano. Y el otro modo que tenía era el modo por disparo. Necesitaba recibir constantemente el movimiento a realizar. Si por algún motivo no se enviaba dicho comando, el brazo dejaba de moverse automáticamente. Y tenía obviamente las mismas limitaciones que antes. El límite mecánico del brazo en sí, establecido por los motores y la estructura mecánica, y el límite básicamente de si se dejaba de enviar constantemente el movimiento a realizar. Los modos fueron pensados para distintas acciones a realizar. Si por ejemplo se necesitaba realizar alguna acción más precisa, el modo por disparo resultaba más adecuado. Por el contrario, si no se requería de mucha precisión, se podría utilizar el modo continuo para realizar las acciones. Bueno, lo que está en pantalla, que están viendo hasta ahora en la máquina de estados, ¿no? Cómo funcionaba. Para saber cómo se lee, básicamente es de la siguiente manera. Yo tengo mi estado inicial representado por este simbolito que es desconectado. Cuando yo recibía el modo de trabajo que me lo enviaba la aplicación en Qt por puerto serie, se iba o al estado de conexión continua o al estado de conexión por disparo. Y luego se quedaba en ese estado realizando los movimientos que iba recibiendo comparando con los comandos que se iban enviando desde Qt por puerto serie. Si por algún motivo se deseaba cambiar de modo, lo que se hacía era desde Qt desconectar la conexión, se enviaba un comando que era salir, se volvía en el micro al estado desconectado, y se configuraba la nueva conexión en Qt y se enviaba el estado nuevo, ponerle el modo nuevo. Por ejemplo, si estaba en disparo, pasaba desconectado y recibía el modo continuo y trabajaba en modo continuo. De esa manera trabajaba internamente el sistema embebido, el microcontrolador, que en ese momento usábamos el LPC 1779. Este año, como ya habrán escuchado, se va a usar uno nuevo, el LPC 845. Sigue siendo muy parecido a lo que veníamos usando, así que no va a haber un cambio muy importante. Ahora lo que están viendo es la aplicación en Qt. Básicamente, si presionamos el botón en conectar, podemos ver la configuración de los modos de trabajo, que sería la conexión del puerto serie también, y la conexión con el servidor para comunicar la aplicación con el casco. En la ventana principal tenemos un textbox donde se muestran valores recibidos y además los 8 botones asociados a los dos movimientos que cada articulación del brazo podía realizar.
Los sliders que se ven debajo de los botones sirven para simular lo que sería el envío continuo de los comandos. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque al principio lo que teníamos era estos botones acá en pantalla, y si nosotros estábamos en un modo discreto, o sea, en el modo por disparo, lo que hacíamos era enviar uno por uno los comandos cada vez que se presionaba el botón. ¿Qué pasa? Hacer esto todo el tiempo es bastante tedioso, lleva mucho tiempo para hacer un movimiento muy cortito, y la idea era probar que los movimientos funcionaran completos de extremo a extremo, y llevaba mucho tiempo. Entonces lo que hicimos fue agregarle estos sliders, que lo que hace es que en vez de que cuando presione se envíe el comando una sola vez, se envíe varias veces, y entonces el movimiento del brazo parece un movimiento continuo. No era la idea que funcionara con botones, pero bueno, como ya les dije antes, la idea es siempre ir probando el funcionamiento a medida que se va avanzando, y los que se nos ocurrió en ese momento, la solución que tuvimos fue ponerle estos botones. Previamente habíamos usado cuando no teníamos la aplicación en Qt, porque Qt Creator se veía antes en el segundo cuatrimestre, después cambió la materia y lo pasaron al primer cuatrimestre. Entonces en ese momento no teníamos interfaz gráfica, y lo que hicimos fue trabajar con un teclado matricial por hardware, y hacíamos más o menos parecido a lo que está en Qt, pero directamente todo sobre el sistema embebido del microcontrolador. Bien, para continuar vamos a ver, ahora les voy a comentar un poco sobre los problemas que tuvimos a lo largo del año en el proyecto. El primer problema que se presentó fue la estructura. No sabíamos qué diseño utilizar, ni de qué material, ni qué tipos de motores íbamos a necesitar. Nosotros acá estamos estudiando electrónica, y en general en los proyectos lo que más suele complicarse al principio es la parte mecánica. Después, bueno, habrá problemas dependiendo quizás del sensor que utilicen y todo eso, pero son problemas que como electrónicos podemos afrontar mucho más fácil que a un problema mecánico al cual no tenemos, o al menos en su mayoría no tienen quizás mucho conocimiento, como fue también en nuestro caso. Después de buscar bastante en internet algún diseño que nos convenza, encontramos uno que nos gustó, que solo utilizaba 4 motores de tipo servomotores, de los más chicos que hay en el mercado. Y lo primero que hicimos fue investigar para ver si ese diseño que estaba en internet se podía imprimir en 3D. Resultó que no se podía, porque los archivos que teníamos no eran para impresión 3D. En ese momento ninguno de nosotros teníamos conocimientos de los que serían diseño para imprimir en 3D, entonces no lo podíamos imprimir. Después de buscar por Mercado Libre y otras plataformas, encontramos que estaba disponible en lo que sería en madera MDF, que es una madera bastante liviana, y el cortado era con una CNC, por lo tanto era bastante preciso, y nos decidimos por ese modelo. Otro problema fue el tema del PWM de los motores. La hoja de datos que teníamos del motor y que encontramos, a pesar de que buscamos un montón, daba muy poca información y no era muy precisa. Para que se den una idea, una señal PWM es una señal básicamente cuadrada, que lo que se hace es regular un cierto tiempo en alto y un cierto tiempo en bajo. Lo que te da la hoja de datos son esos tiempos que vos tenés que usar para que el motor se mueva a una cierta posición. Lo que nos ocurrió a nosotros es que el intervalo del tiempo en alto era un poco más
amplio el rango que te daban. O sea, el que daba la hoja de datos era un rango entre 1 milisegundo y 2 milisegundos. Resultó ser que era un poquito más amplio de lo que te decía la hoja de datos. Y el periodo total de la señal era también mucho más corto de lo que decía. Entonces tuvimos problemas a la hora de poder manejarlos correctamente. O sea, nosotros generábamos la señal y el motor hacía cualquier cosa. Y no sabíamos muy bien por qué. Después de varias charlas con ayudantes y con el profesor pudimos solucionarlo. Otro problema, quizás no tan grave como los otros, pero fue el tema de los cables de los motores. O sea, cada servomotor tiene 3 cables. Como eran 4 motores en total, 3 cables cada uno, son 12 cables saliendo del brazo, y eso iba hacia la placa. Por lo tanto, en algunos movimientos o quedaba muy corto el cable o se empezaba a enredar. Y la solución que hicimos fue hacer una placa que simplificara un poco ese cablerío. Lo que hacía era conectarse los 4 servomotores a esa placa, y de esa placa salían nomás los 4 cables, que eran uno para cada motor, para cada señal de PWM del motor, y la señal, y después lo que sería la tensión estaba en conjunta para los 4. Entonces reducimos de 12 cables a 6 cables, que era un poco más manejable y quedó mucho más ordenado. Otro problema que nos inquietó bastante en ese entonces fue que nosotros teníamos el brazo ya funcionando, pero nos faltaba agregar el LCD. Entonces lo que hicimos fue agregar la librería que te da la cátedra para usar con el LCD, y de esa manera mostrar los movimientos que se estaban realizando en esa pantalla. El LCD es un tema que no se evalúa en la materia, pero al menos en ese momento se exigía en el proyecto que esté como parte, ¿no?, del proyecto. Cuando le agregamos las funciones de display y empezamos a mostrar en pantalla, nos dimos cuenta que por momentos los motores perdían fuerza y a consecuencia de esto el brazo se caía o se dejaba de mover. Pero era por unos segundos y después intentaba retomar el movimiento. Nos dimos cuenta que el problema estaba con el LCD, porque sin el LCD funcionaba muy bien. Y después de eso encontramos que eran funciones bloqueantes en el LCD. Básicamente en Informática 2 no usamos funciones bloqueantes, porque lo que ocurren son estas cosas, que si vos te quedás atendiendo una cierta tarea y solamente das prioridad a esa tarea y no atendés las otras, pasa como en este caso, que por ejemplo al estar solo atendiendo el LCD para escribir en pantalla, no se estaba dando la señal de PWM a los motores. Por consecuencia, los motores no tenían fuerza y era como la sensación de que el brazo se caía o dejaba de moverse dependiendo de la posición que estaba. La solución fue hablar con el profesor, con Nahuel, y se solucionó dicho problema cambiando una librería que no usaba funciones bloqueantes. Ahora vamos a ver un par de imágenes. O sea, lo que están viendo en pantalla son las imágenes del brazo. Teníamos, como dije, un teclado que estaba conectado directamente al micro, funcionaba con el sistema embebido. Teníamos los pulsadores, que cada pulsador estaba asociado a un movimiento en particular. Se puede ver también que los cables en este caso todavía no tenían la placa, entonces estaban todos conectados así nomás, y incluso algunos motores todavía no estaban configurados. Entonces probamos más que nada que se generara bien la señal de PWM para uno o dos motores, y en función de eso se los fue implementando a cada una de las articulaciones del brazo. Acá en este caso todavía seguíamos con el problema de los cables, estaban todos conectados así nomás, los habíamos conectado a un protoboard. Ya habíamos al menos implementado todos los movimientos
y lo que estábamos haciendo en este caso era probando con la aplicación que habíamos hecho en Qt, que era una de las primeras versiones que hicimos. De fondo también se puede ver un osciloscopio donde se muestra la señal de PWM que se estaba generando y se lo ve realizando los movimientos, pero bueno, también se ve que se está presionando constantemente porque si no, no se realizaba el movimiento. O sea, solamente funcionaba por un movimiento discreto o por disparo y no por modo continuo. Y acá está cómo había quedado finalmente con las dos aplicaciones. Básicamente igual habíamos hecho una aplicación de más que simulaba hacer el casco, donde creamos el comando, se lo enviaba a nuestra aplicación y eso se lo enviaba por puerto serial al LPC y generaba el PWM y mostraba el movimiento que se estaba realizando en la pantalla del LCD. También les muestro lo que se hizo después. Esto fue por fuera de Informática 2, una vez terminada la materia. Y lo que hicimos fue hacerlo funcionar con una pulsera que funciona por AMG. Lo que hacía era detectar la posición espacial del brazo donde estaba para realizar el movimiento, y también tenía movimientos con la muñeca y con la mano para realizar distintos movimientos, ¿no? Entonces, en función de los movimientos que vos realizabas con el brazo, los simulabas después en el brazo robótico que habíamos hecho. Esto igual fue por fuera de lo que sería la materia de Informática 2 y se presentó con el grupo de investigación un paper, perdón, al CONAICI. Bueno, para terminar les dejo algunas recomendaciones para que en las cursadas no se les haga muy pesada. Primero yo iría a hacer un grupo y definir el proyecto a realizar. Básicamente, si bien hay fechas en el cronograma que vamos a tratar de correr y respetar, en los que les dio Nahuel o los que le va a dar Nahuel, la idea es ponerse desde el día 0 con el proyecto. Mientras antes hagan grupo y definan, mucho mejor. Después, presentar la idea a fuerza, más allá que sea obligatorio y lo tengan que hacer. El hecho de hacerlo les va a servir para empezar a plantearse y organizarse la forma de encarar el proyecto y lo que pueden o no llegar a necesitar, no solo en conocimiento quizás, sino también en algún módulo, si se consigue el precio y todas estas cosas que van, digamos, con el proyecto, ¿no? Bueno, junto con eso también investigar sobre los componentes o dispositivos a utilizar. Quizás algunos vengan de secundario técnico y se den más o menos una idea de lo que van a necesitar, o tal vez ya incluso lo usaron y saben cómo usarlo, ¿no? Pero mi recomendación es que lean, investiguen en internet, se vean algunos tutoriales de cómo usar los módulos, quizás en YouTube. O sea, tener una idea básica, aunque sea o general, de lo que van a utilizar. Eso les va a facilitar mucho después en adelante cuando puedan empezar a implementarlo en su proyecto. Al principio, como no se ve mucho del sistema embebido, lo que vamos a ver en el primer cuatrimestre es comunicación entre procesos, programación orientada a objetos, C++, Qt y máquinas de estado. Ustedes más que nada lo que pueden hacer, que es otro punto, es encargar más la parte gráfica, que es lo que más van a adquirir conocimiento en este cuatrimestre. Mi recomendación aparte también es que la terminen en lo posible en su totalidad este cuatrimestre. Si bien seguramente más adelante es muy probable que le tengan que hacer una modificación, es mejor hacerle una modificación o una interfaz gráfica a un ya casi terminado o terminada
que tenerla más o menos por la mitad o sin funcionar algunas cosas y eso les va a traer más dificultad, pues se les va a juntar con el problema, dependiendo del proyecto, la parte mecánica o los sensores que estén utilizando. Por experiencia y no solo mía, sino de haberlo visto en los años anteriores, al que tenía la parte gráfica ya terminada, les resultaba un poco más fácil después trabajar porque solamente se enfocaba en el sistema embebido y la parte gráfica era solo hacerle algunas correcciones quizás que no se habían tenido en cuenta porque bueno, uno cuando recién empieza no sabe muy bien qué dispositivos va a utilizar o se da una idea pero no sabe completamente el funcionamiento. Otra recomendación es que nunca se queden con dudas, básicamente, o sea, ni teóricas ni prácticas, o sea, a ejercicios o mismo del proyecto. Lo quieren consultar en clase mejor porque se los van a responder en un momento. Lo quieren consultar por mail o por el aula virtual, no hay problema, pero yo les recomiendo que nunca se queden con dudas y en lo posible traten de sacárselo lo antes posible cualquier duda que lleguen a tener. Nadie les va a decir algo, los va a criticar o retar por no saber o no poder entender quizás un tema. Así que siéntanse con toda la libertad y confianza del mundo de preguntar hasta lo que ustedes crean que es una pregunta muy tonta. Igual sáquense la duda, quizás no es una pregunta tonta y les puede servir quizás no solo a ustedes sino a sus compañeras. Otra recomendación es que a pesar de que los TPs de clase no son obligatorios, yo les recomiendo que los hagan, quizás no en su totalidad, parcialmente pueden hacer algunos ejercicios salteados, pero les recomiendo que los hagan y les va a servir mucho para preparar el tema de los parciales, sobre todo en el primer cuatrimestre donde se evalúan 3 temas que son en general no tienen mucha conexión entre sí y suelen generar problemas a la hora del parcial porque tener que estudiar 3 temas que no tienen mucha conexión suele ser bastante tedioso. Bueno, y por último, está de más, pero llevar la materia al día. Bueno, eso fue todo. Y si tienen alguna consulta, tienen los foros y nos estamos leyendo o viendo cuando termine la cuarentena.